Hola, mi nombre es Fátima Montserrat Polanco Santiago, soy del grupo 1M23 y el día de hoy les voy a hablar de un tema que es de suma importancia no solamente para las generaciones pasadas, sino para nuestras generaciones, pues somos las que vamos a estar más afectadas con esta situación. Probablemente no sea muy sabido, pero la pobreza en México al menos es producida por el mercado laboral, debido a que esta situación se debe a que el número de demandantes sea superior a los puestos de trabajo que existen dentro del mercado laboral. Desgraciadamente, esta situación propicia que los jóvenes que terminan sus estudios y necesiten de un empleo no sean capaces de obtener un empleo al poco tiempo. Por esta razón, en casos que no son tan aislados, al menos en este país, es que se ven ingenieros, abogados o cualquier otra persona con estudios terminados ocupando puestos de trabajos informales para los cuales ellos efectivamente no se habían preparado y mucho menos imaginado que terminarían así. Y las pocas personas que logran obtener trabajos dentro de su gremio, el salario que reciben no recompensa las horas de trabajo ni el esfuerzo que ellos ponen en sus empleos, y se tiene que reconocer que esta situación no es culpa de los jóvenes. Pero, ¿por qué es que esta situación está ocurriendo? O sea, ¿por qué es que en vez de disminuir esta situación año tras año aumentan los números de licenciados que están trabajando en puestos informales? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer para evitar que este tipo de situaciones sigan aumentando? Los jóvenes egresados de las universidades son quienes supuestamente están calificados, capacitados y tienen un mayor nivel de competencia para desempeñar su trabajo, y a pesar de todo esto son quienes tienen una mayor como exclusión en el campo laboral. Lo único que asegura todo esto es un lugar en el desempleo, y finalmente los que no son desempleados terminan en actividades de situación precaria o informales, dando paso a lo que es el desaliento laboral. El desaliento laboral alude a los jóvenes con la disponibilidad, la capacidad académica, pero sobre todo las ganas de trabajar, y a pesar de todo esto, ellos no pueden conseguir un empleo, y si en dado caso llegaran a encontrar un empleo, es casi nula la probabilidad de que obtengan prestaciones, seguro médico, vacaciones pagadas o cualquier cosa que a generaciones pasadas sí se les daban. Al mismo tiempo que estos trabajos sean atractivos o que sean fácil obtener el trabajo de sus sueños para el cual se prepararon probablemente por más de 4 años. Tal vez esta parte se relacione un poco más a lo emocional. Los jóvenes con educación superior enfrentan cada vez más obstáculos en el mercado laboral. O no se les contrata, o los puestos a los que acceden generalmente son desalentadores. Y lo único que surge de toda esta situación son preguntas sin respuestas sostenibles. ¿Cómo es que el mercado laboral está recompensando a los jóvenes con capacidades y habilidades profesionales? ¿De qué manera la política laboral y sus reformas los respaldan? Estudiar una carrera en México ya no es garantía de un trabajo bien remunerado que ofrezca la estabilidad económica. Por el contrario, se está generando una igualdad, pero de cierta manera a la inversa. Es decir, que las personas que han estudiado y luchado años de su vida por obtener un título universitario tengan que estar al mismo nivel con las personas que no cuentan con un empleo formal, compitiendo por un puesto de trabajo en donde apenas se tienen tratos dignos y un salario que recompense todo lo que ellos hacen. Los jóvenes del siglo XXI son a quienes les toca vivir en una época en donde un título universitario ni siquiera puede garantizar un empleo estable, con un salario que sea lo suficientemente bueno para poder vivir sin estresarse por las deudas, y con lo que esto no se pretende victimizar a los jóvenes, sino que debemos de hacer conciencia sobre los mismos jóvenes que no pueden confiar en su futuro desgraciadamente solo por un título universitario, y es lamentable tener que decir algo así, pero es algo muy importante, y que se debe de hacer es quitarse tal vez en México ese estigma de tener un título. No garantiza nada, o simplemente pedir que esta situación se mejore, pero para eso tenemos que estar preparados.
Bueno, pues yo hablaré sobre la lectura de perspectivas sociales y el empleo en el mundo. Esta lectura pues nos dice que las oportunidades y los resultados de mercado laboral varían considerablemente en función de las características de cada una de las personas, de su ubicación geográfica y del tipo de trabajo que realizan o el empleo que tienen. Pero la actividad manufacturera se ha visto especialmente perjudicada, lo que ha repercutido negativamente a su vez en la confianza empresarial y en la toma de decisiones en materia de inversiones. La desaceleración prevista del crecimiento económico, combinada con la preocupación por la automatización, pues ha hecho temer que haya un crecimiento insuficiente del empleo y un aumento del desempleo en el futuro. Pero, sin embargo, el aumento de la eficiencia que aportan las nuevas tecnologías pueden reducir el insumo de mano de obra necesario. Esto quiere decir o significa que un progreso tecnológico más veloz requiere un aumento de la producción para mantener el nivel de empleo y el número de horas trabajadas. Las notables desigualdades en el acceso de las oportunidades y los resultados en materia de trabajo decente siguen siendo pues una de las características permanentes de los mercados laborales, pues los trabajadores vulnerables no tienen más remedio que aceptar cualquier trabajo que les propongan o que puedan tomar, pero pues ya independientemente de pues la calidad de trabajo que les den y las horas de jornada que elaboren. Esto es más notorio porque normalmente son muy extensas, y en el hecho de que más de 630 millones de trabajadores a escala mundial no ganen lo suficiente con su trabajo para poder salir de la pobreza, ni ellos mismos ni su familia. Como consecuencia, muchas personas no pueden participar en el mercado de trabajo según sus preferencias, ni siquiera sacando su partido a todo su potencial. Esta situación no solo conduce a la ineficiencia económica, sino que también está debilitando la cohesión social. Como ponen de manifiesto los crecientes niveles de malestar de los últimos años, es muy probable que el menor crecimiento económico previsto disminuya la capacidad de países de bajos ingresos de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo, mientras que hay pocas posibilidades de que el desempleo aumente en los países de altos ingresos y gracias a un cambio en la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento del empleo, las cuales han contribuido a reducir la tasa del desempleo en los países pues de ingresos altos. Pero esto solo es a costa de la polarización del empleo y de un escaso crecimiento de la productividad. Es muy posible que el comercio se desvíe a países donde los trabajadores son menos productivos y se enfrentan a condiciones de trabajo más bajos o más peligrosas y tienen ingresos pues sí, más bajos. De ser así, es probable que la renta del trabajo mundial disminuya y que los trabajadores de los países afectados directamente por los aranceles experimenten dificultades, mientras que los trabajadores de otros países se beneficiarán de un aumento de las oportunidades de empleo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. Entre las tendencias que marcan el mercado laboral en los últimos años se destacan las perspectivas de una fuerte destrucción, transformación y creación de empleos, la amenaza de una creciente desigualdad en el mercado laboral y el gran potencial. Entre las principales consecuencias de la digitalización se ha identificado la sustitución tecnológica del trabajo humano,
En América Latina, las ramas con más altos riesgos de sustitución en los segmentos de alta o mediana productividad, también llamados sector formal, son, en diferente secuencia, según el método aplicado, el sector agropecuario, el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera. Por otra parte, una gran cantidad de empleo se transformará al incorporarse a las nuevas tecnologías y desarrollarse la habilidad requeridas para su manejo. En el contexto de las medidas de contención del COVID-19, se prevé que el empleo en el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera se encuentra entre el más afectado. A ello contribuye en gran parte que se ejecuta en el espacio público, lo que está fuertemente restringido debido a las medidas de restricción de movilidad. Las medidas de contención del COVID-19 afectarán mayor o en menor grado, según su duración, la viabilidad de muchas micro y pequeñas empresas formales. El cierre de una cantidad considerable de estas empresas no solo conlleva a la profundización del proceso de concentración, también se eliminarían de manera permanente cierta cantidad de empleos formales accesibles para personas de niveles intermedios de educación formal. Se observa que han sido más golpeados que el del comercio y los servicios. La segunda categoría más golpeada ha sido el trabajo del hogar, que refleja las restricciones a la movilidad de estas personas y posiblemente también la mayor dificultad financiera de muchos hogares empleadores. Ya previamente a la crisis sanitaria, las compras en línea habían registrado una clara tendencia ascendente, mientras que esto incidió en una caída del empleo tradicional. Aumentó el empleo en nuevas ocupaciones, por ejemplo en el desarrollo de las empresas que organizan el comercio electrónico. Una estimación de la Reserva Federal de Atlanta, basada en una encuesta de empresas entre inicios de marzo y mediados de abril de 2020, encuentra que se han despedido de manera permanente o temporal un 10.9% del personal, con una reducción prevista de un 4% adicional para las 4 semanas siguientes, y al mismo tiempo han contratado o tienen previstas a contratar nuevos empleos o trabajadores independientes. En muchos países, los servicios de salud probablemente se han visto obligados de contratar más personas para enfrentar los grandes desafíos que surgieron en el contexto de la pandemia. Es de suponer que por lo menos algunos de estos nuevos puestos de trabajo se mantendrán en el futuro. Otros trabajos con perspectiva de expansión se relacionan con actividades de entretención, deporte y aprendizaje en línea que podrían registrar un aumento duradero de demanda. Una de las transformaciones del trabajo facilitadas por la digitalización es el teletrabajo, que, en ocasiones, ha sido fomentado no solo por su potencial papel en el ámbito laboral, sino también por su posible contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar. En el contexto del COVID-19, el teletrabajo destaca como una modalidad que atenúa el impacto de las medidas de contención de la expansión del virus en el funcionamiento de empresas e instituciones. Es de suponer que las experiencias del COVID-19 incentivan un mayor aprovechamiento del teletrabajo aún después de superado el impacto del virus en la economía y los mercados laborales de los países. Aspectos como mantener cierto distanciamiento físico como medida preventiva y el aprovechamiento de aspectos laborales, familiares y de economía de tiempo podrían llevar a muchas empresas y trabajadores a buscar nuevas combinaciones de trabajo presencial y a distancia. Si bien se suele reconocer en el enorme potencial productivo de la digitalización, al mismo tiempo genera preocupaciones de una profundización de la gran desigualdad que caracteriza los mercados laborales en América Latina. Grandes brechas en el acceso a la infraestructura y las competencias digitales para personas de diferentes niveles educativos, etarios, zonas geográficas, etnias, tienden a incidir en un aprovechamiento desigual de potencial de las nuevas tecnologías y un nuevo motor de segmentación del mercado de trabajo. La productividad laboral, tanto a nivel global como en América Latina, ha mostrado un desempeño mediocre durante la última década. Por último, muchas micro y pequeñas empresas formales no tienen reservas para aguantar un prolongado periodo de cero o baja actividad y también necesitan apoyo para reanudar sus actividades cuando las economías se orienten gradualmente hacia la reactivación. Por ello, requieren un apoyo financiero especial más allá de la fase más aguda de la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, la desigualdad en el impacto laboral de la crisis sanitaria y el acceso a alternativas de trabajo remunerado subraya la importancia de fomentar el acceso a la infraestructura digital de calidad para todos los hogares y las cualificaciones requeridas para su uso productivo.
La reactivación gradual del aparato productivo deberá llevarse a cabo con especial atención en la seguridad y la salud, en el traslado y en el trabajo.